Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bien, ¿lo tienen? Amén. Y dice así, hermanos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos aquí la evidencia, hermanos, que la palabra de Dios nos confirma que usted y yo tenemos una guerra que enfrentar. La palabra nos enseña. Ahora, hermanos, voy a iniciar, voy a compartirles ciertos puntos del Antiguo Testamento, a través del Antiguo Testamento. Y yo les pido, hermanos, que enfoquemos el ataque y el contraataque. El ataque y el contraataque. Voy a ser un poquito rápido solamente para enfocar el propósito de estos puntos, ataque y contraataque. Y de esta manera, esta guerra, hermano, va a ser de bendición nuestro caminar, lo cual Dios nos va a llevar y compartirlo con aquellos que Dios nos lleve. Y esto es honra y gloria al Señor. Amén. Amén. Iniciando de esta manera. Hermanos, sabemos que Dios creó los ángeles, que Dios hizo los ángeles, y que el ángel Lucifer, hermanos, Dios le dio gran conocimiento en sabiduría y en poder. Y que el ángel Lucifer, hermanos, se rebeló contra Dios. Y con su rebeldía, hermanos, se llevó la tercera parte de los ángeles. Y que a través de esa rebeldía, hermanos, ahora Dios viene, hermanos, y viene y nos enseña a través de la escritura, hermanos, nos enseña ahí que creó al hombre a imagen de Dios. A imagen de Dios creó al hombre el Señor. Basado en ese hecho de Dios, Satanás ahora viene buscando a Adán y Eva para tentarles y robarles la autoridad que Dios les había dado. ¿Cuál lo logró? Basado en ese ataque de Satanás contra el plan de Dios, ahora Dios viene ofreciendo una cobertura redentora para que Adán y Eva puedan tener comunión con Dios. Basado en ese hecho de Dios, Satanás ahora viene buscando a Caín para tentarle, para que matara a su hermano Abel, el linaje santo del Señor. Basado en ese ataque de Satanás contra el plan de Dios, Dios viene respondiendo, dando nacimiento con un hombre llamado Set, para que el hombre pueda proclamar el nombre del Señor. Basado en ese hecho de Dios, Satanás ahora viene buscando a un hombre llamado Nimram para engañarle, tentarle a él y a su pueblo que construyeron una torre tan alta como hasta los cielos, que viene siendo la torre de Babel. Basado en ese ataque de Satanás contra el plan de Dios, ahora Dios viene y pone los ojos en un hombre llamado Abraham, que a través de él creó una nación para que se mantuviera en santidad para el Señor. Basado en ese hecho del Señor, Satanás viene y toma esta nación en esclavitud en Egipto bajo la autoridad de Faraón. Basado en ese ataque de Satanás contra el plan de Dios, Dios viene y toma a Moisés de Medián, lleva y lo pone en una posición donde deja totalmente fuera de combate a Faraón. Levante las manos al cielo y diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque peleas por nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermanos, y así sucesivamente, a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver estos ataques y contraataques, ataques y contraataques. ¿Y qué pasa después? El tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasó. La profecía se cumplió, donde Dios hace algo nuevo. Dios hace algo nuevo. Dios hace el Nuevo Testamento. Dios es algo especial, muy especial, trayendo a su Hijo de un lado a otro lado, del cielo a la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que el diablo está por hacer contra nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateos 4:1. Gloria al Señor. Note bien. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, de la misma manera la Escritura nos da la evidencia que nuestro Señor Jesucristo triunfa con la palabra de Dios. Así es, hermanos. Satanás no se da por vencido, hermanos, aún con su fracaso con nuestro Señor Jesucristo. Satanás empieza a buscar y ve la posibilidad de la crucifixión. Ahora Satanás, hermanos, viene buscando para matar el mensajero de Dios. Satanás subestima, no sabía que en realidad era un plan de Dios
que Jesús su Hijo entregara su vida en la cruz por la humanidad y que Dios Padre el tercer día lo resucite de entre los muertos. Él no lo sabía porque Él no puede saber todo. Hermanos, la bendición, el beneficio de entregar la vida en la cruz es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomando la autoridad que Satanás le había robado a Adán y Eva con engaños y mentiras. Hermanos, Satanás ya no tiene autoridad. Amén. Él sabe que ya perdió y sabe que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos autoridad sobre Él. Pero muy importante, hermanos, que usted y yo necesitamos estar firmes, caminando en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Note bien que nuestro Señor Jesucristo dice: los míos los conoceréis por el fruto del Espíritu. Ahí dice en Gálatas. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, si usted y yo no hemos desarrollado el fruto del Espíritu, hoy es el día, hoy es la hora para que empecemos, iniciemos, porque Dios nos identifica con el fruto del Espíritu. Amén. Todo donde vayamos, así es como va a ser, hermanos. Hermanos, note bien, hermanos, el único poder que Satanás puede obtener es si nos dejamos engañar. Por eso es que usted y yo necesitamos equiparnos con la palabra de Dios, día tras día estar anhelando aprender el conocimiento de Dios. Fíjese como dice nuestro Señor Jesucristo ahí en la palabra. Note bien como dice el Señor, dice en Mateo 24:4, si quiere ir ahí conmigo. Mateo 24:4 dice, amén, dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. De la única manera que no vamos a ser engañados, hermanos, es que usted y yo nos equipemos con el conocimiento de Dios. Cuando van a venir a hablarnos, hermanos, como usted y yo creemos en la palabra, la activamos, la aplicamos, la vivimos, no vamos a ser engañados. El Espíritu Santo nos va a dar discernimiento aún antes de toda aquella mentira, de toda aquella acechanza. El Espíritu Santo nos va a dar a saber. Y usted y yo, hermano, no vamos a estar al tú por tú y al dime te diré, y no vamos a pelear con nadie, porque Dios nos manda a pelear con nadie. Más bien vamos a ser sabios. Vamos a bendecirles y a bendecirles, porque ellos también tienen alma, hermanos. Aleluya. Ellos también tienen alma, hermanos. Hermanos, el propósito de Satanás es que él quiere hacernos pelear los unos a los otros. Así es, con sus ataques, estrategias engañosas, con todo tipo de tentación y mentiras, hermanos. Ese es el trabajo de él, esa es su especialidad. Pero usted y yo necesitamos entender cómo es que él trabaja para poder esquivar esos ataques. No tenían, así como lo intentó con nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos dio la evidencia con hechos, qué es lo que se tiene que hacer. Nuestro Señor Jesucristo usó la palabra contra la adversidad. Es necesario mantenernos firmes, hermanos, en la fe, como nos lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo es para que usted y yo lo aplicamos. Amén. En estudiar y vivir. En esta primera parte del mensaje, hermanos, nos ha enseñado que el inicio de esta guerra fue la rebeldía de Lucifer. Y también que Lucifer fue destituido de la posición que Dios le había dado. Y él ahora vino siendo el diablo Satanás, que vino haciendo tropiezo a través de todo el Antiguo Testamento contra el plan de Dios, y que al inicio del Nuevo Testamento Dios lo derrota con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es derrotado, hermanos. Amén. Ahora usted y yo tenemos la victoria, tenemos la autoridad con la fe que Dios nos ha dado para ponernos en esa posición de victoria y hacerle frente a estas acechanzas de la adversidad. Ese es el plan de Dios. Ese es el orden de Dios, hermanos. Ahora, fíjese bien. Vamos aquí a este. Dice, hay un. Me perdí un poquito. Me regreso un poquito. Ok. Estaba dejándoles saber que esa es la primera parte. Amén. Vamos a la segunda parte del mensaje, donde dice: ¿dónde está el lugar de la batalla? ¿Dónde está hay una posición donde salen estos ataques? Amén. Dice, primeramente, hermanos, es necesario entender que vivimos en dos reinos, en el reino físico y en el reino espiritual. El reino físico es lo que tocamos, tentamos, todo lo que vemos. El reino espiritual, hermanos, es lo mismo que los cielos celestiales,
las regiones celestes, los lugares celestiales. Todo esto significa el reino espiritual invisible. Ahora, en el reino físico, recordemos este principio. Si usted y yo nos fijamos a todo lo que está a nuestro alrededor y vemos lo que vemos, nunca veremos lo que hay que ver en el reino invisible. Nunca. Lo que hay que ver en el reino invisible es cómo vamos a llegar a esta posesión donde se inician estos ataques, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, usa las frases regiones celestes o lugares celestiales o cielos celestiales varias veces en este libro de Efesios, lo cual nos habla tanto del alcance como los residentes de este lugar. Su primera referencia a este reino se encuentra ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Si vayan conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Es muy importante, les invito, les motivo, hermanos, que leamos este versículo cuantas veces sea necesario. Es sumamente importante que usted y yo recordemos este versículo en estudiar y vivir, porque esto se basa en lo que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado todo. Amén. Todo, completamente todo. Note bien, dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense bien que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Sí, el trabajo, en la casa, el carro, todo ha sido por una bendición espiritual. Pero el Señor tiene más. Aleluya. Tiene inescrutables riquezas de Cristo. Y hay una forma, manera cómo obtenerlas. Ahorita vamos a ver. Usted y yo hemos recibido completamente todo. Es sumamente importante aprendamos de este versículo que todo lo que Dios tenía previsto hacer por nosotros ya lo ha hecho. Amén. Todas las bendiciones espirituales ya están en este reino que usted y yo no vemos. Toda promesa que Dios haya hecho alguna vez y piensa cumplir en nuestra vida, todo don que recibiéramos algún día y toda esperanza que cumplirá alguna vez ya ha sido depositada en nuestra cuenta del reino espiritual. Y ha sido depositada. Nuestras victorias, bendiciones, y están ahí a nuestros nombres, depositadas, escritas, a la espera de que usted y yo las tomemos y andemos en ellas, hermanos. Así es. Muchos creyentes, hermanos, viven derrotados simplemente por no conocer esta verdad. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, nos explica en este pasaje que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el reino celestial invisible. Ya nos ha dado todo el Señor. Ahora, noten bien, vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ver las maravillas y el poder de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y probablemente no nos hayamos dado cuenta, pero fijémonos bien. Porque es un punto de andar en el reino físico y otro de andar en el reino espiritual. Diremos esto caminando en el reino espiritual. Fíjense bien. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Notemos bien, hermanos, que la misericordia de Dios es la riqueza como nos alcanzó. Amén, amén. Por eso es que Dios espera en cada uno de nosotros que donde vayamos, apliquemos la misericordia. Esa misericordia que nos dio, vayamos con aquellas personas. Seamos misericordiosos con ellos. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, ellos van a decir: oh, sí existe un Dios, sí hay un Dios. El amor de Dios va a hacer un impacto en el alma, en el espíritu de esa persona. Dios le va a salvar, Dios le va a sanar, Dios le va a restaurar. Es sumamente importante que usted y yo caminemos en esa misericordia que Él nos ha dado. Hermanos, somos luz, somos luz. Esta bendición es para que la apliquemos, hermanos. Si no la estamos aplicando, hoy es el día. Amén. Hoy es la hora. Fíjese bien que cuando yo me levanto digo: Dios mío, que mis labios a quién puede bendecir, a quién le puedo hablar. Dios mío, hay almas allá donde me llevas, Padre bendito. Toca la puerta, ¿a quién le hablo? Hay una alma aquí, Dios mío, una oración de restauración. Hay trabajo. El Señor quiere usarnos, hermanos. Amén. Así es. Vayamos al 5. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Vemos bien, hermanos, probablemente vemos una persona que está caminando de una manera muy desagradable. Probablemente usted dice: oye, esta persona siempre está pidiendo ahí en la esquina, que no se puede trabajar. Déjame decirle, hermanos, que no, nunca le juzguemos, no lo miremos de esa manera, hermanos. Los espíritus, los demonios, las adversidades lo tienen así. Sí. Es para que ustedes seamos compasivos, tengamos compasión por esta persona, hermanos.
Oremos por esta persona. Padre, sánalo, sácalo de ahí. Libéralo, Dios mío. Es para que estemos rogando y pidiendo por estas personas que están pidiendo ahí, hermanos. Ellos tienen una alma y Dios nos manda como luz para que les pidamos: oh Dios mío, yo me compadezco de esta persona. Dios quiere que seamos personas con pasión, pero con acción. Amén. Con acción. Si usted y yo le podemos dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, pero también podemos ayudarles con algo, hermano. Así Con es. algo. Pero hagámoslo por Cristo, porque por Él vivimos y por Él compartimos. Amén. Ese es el propósito. Dios quiere usarnos, hermanos. El 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos resucitó en el Espíritu de Dios y nos llevó y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos confirma. Es para que usted y yo vivamos. Yo estoy sentado con Cristo en el reino espiritual. Yo estoy sentado ahí. Yo no puedo hacerle a poner atención a estas tentaciones, a estos pleitos, a estos dimes y dirés. Yo camino en la luz. Yo debo de ser de bendición. Para eso he sido llamado. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, en este preciso instante, usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el Espíritu. Es una verdad importante para recordar en nuestro diario vivir, hermanos. Note bien que el apóstol Pablo nos dice que cuando llegamos a la salvación con nuestro Señor Jesucristo, hemos sido transportados a otro reino. Así es. Aunque nuestro cuerpo físico está aquí en la tierra, nuestro espíritu, nuestra parte que ha sido designada con la capacidad de controlar nuestro cuerpo físico, opera en este otro lugar, en este otro reino. Ahí está operando, hermanos. O sea, en el reino espiritual, en el reino visible. Y allá en nuestra ciudadanía. Amén. En los cielos celestiales. Amén. En el Espíritu, con nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante que debemos recordarnos que caminamos en el Espíritu aquí, que estamos viviendo allá. Si nomás nos enfocamos en vivir en el reino físico, nos va a ganar la carne. Note bien Efesios capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo nos enseña, aquí nos muestra con sencillez la responsabilidad, el llamado que Dios le ha dado para traernos a nosotros como iglesia, los gentiles. Dice así, si lo tiene, Efesios 3, 8. Leyendo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. El 9. Y declarar a todo cual sea la disposición del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo nos está enseñando la revelación que recibió del Espíritu Santo para anunciar a nosotros los gentiles la disposición del misterio escondido de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se ve, donde está profundo. Ahí es donde Dios quiere que usted y yo vayamos. Fíjese bien, inescrutable, hermanos, quiere decir que no se puede ser escrutado o averiguado. Más sin embargo, puede estar encontrado, entendido, recibido con una relación íntima en el Espíritu con el Señor. Así es, con una relación íntima en el Espíritu con el Señor. Vamos a poder tener acceso a llegar a esta posición, hermanos, y tomar las bendiciones que Dios tiene ahí preparadas para usted y para mí. De esta manera, hermanos, se va a abrir la puerta para tomar acceso al lugar de la posición de esta victoria y bendiciones que Dios nos ha dado. Ahí, así es, hermanos. Y a través, fíjese bien, en el 10 habla de la multiforme sabiduría de Dios. Y a través de la multiforme sabiduría de Dios seamos llenos del poder y del conocimiento del Señor. Vamos a hacerle frente a los espíritus y potestades de las tinieblas, dándoles a conocer, hermanos, que no pueden vencer el poder de Dios sobre su iglesia, que somos todos. Amén. Que somos todos nosotros, hermanos. Es importante que usted y yo caminemos como Dios quiere que caminemos. Estas bendiciones que Él ha depositado, hermanos, es para que las tomemos y las apliquemos en nuestro diario vivir. No tenemos ningún pleito con ninguna persona.
Fíjese bien, hermanos, también hay un respaldo angelical, hay un respaldo para la iglesia, un respaldo para cada uno de nosotros y para todos como iglesia. El respaldo, hermanos, es que el Señor ha dado sus ángeles para hacerle frente a las acechanzas del diablo. Vaya conmigo a Efesios Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Los ángeles están para el servicio de nosotros. Aquí la Biblia nos lo enseña. Note bien, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros somos los herederos de la salvación, hermanos. Los ángeles, al menos tenemos un ángel con nosotros a donde vayamos. Hay un ángel con nosotros, guardándonos, hermanos. Ahora, es muy importante, hermanos, que usted y yo, fíjense bien, quiero compartir esto que dice: la Biblia llama a Dios Jehová de los ejércitos. Ese nombre se refiere a su cargo militar sobre un cuerpo angelical, cuya tarea o trabajo es resistir a todas las acciones demoníacas que nos vienen a poner tropiezo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Ahora, fíjese bien, hermanos, si usted y yo no nos llenamos del conocimiento de Dios, no nos llenamos de la mismísima presencia de Dios, es como mandar a los ángeles a la oficina de desempleo, porque ellos, hermanos, solo están designados a ayudarnos en las buenas decisiones que hagamos. Y eso es basado en los mandatos y estatutos que viene siendo la santa y bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Solo que es necesario que nos equipemos, hermanos, con un corazón entregado, oyendo, leyendo, escudriñando de la palabra de Dios. Necesitamos entender, hermanos, cómo afecta el reino espiritual al reino físico. En otras palabras, fíjense bien, la guerra es el conflicto de la estructura que tenemos en el reino espiritual invisible. En otras palabras, es la debilidad de la distribución de todo problema que se activa en el reino espiritual invisible. Todos los problemas vienen de allá, pero simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, se manifiestan en el reino físico visible. Por eso Dios nos pide que andemos llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos da discernimiento. Ahí viene un problema, ahí viene alguien, puede discernir, escribamos sabiamente, bendecimos aquello, aquella persona. Dios quiere que caminemos como Él ha instituido, hermanos. Para decirlo de otra manera, fíjese bien, la raíz de la guerra es algo que usted y yo no podemos ver, pero los efectos de la guerra se ven y se sienten rotundamente, o sea, sin lugar a duda, en forma definitiva. Así es, la Escritura nos lo confirma, nos lo enseña. Esta guerra, hermanos, es diferente a todas las demás, no solo por su magnitud y alcance, sino también porque se pelea en un lugar que usted y yo nunca hemos visto. No sabemos de dónde vienen los golpes. ¿Cómo? Imagínense. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne. No tenemos guerra con ningún tipo, clase de personas, hermanos. Las personas son simplemente intermediarios. O sea, venimos a ser instrumentos sin darnos cuenta de la batalla espiritual que tiene en este otro lugar. Hay una batalla y usted y yo necesitamos entender para poder estar firmes y vivir en lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la victoria, el gozo, la libertad, sanidad, prosperidad, pero no lo podemos obtener, no lo podemos aplicar porque no estamos yendo a esa posición en el Espíritu. Ahora, si usted y yo, hermanos, no podemos enfocar y accionar, actuar en el reino espiritual, no podemos esperar una victoria real en el reino físico. No, porque tengo victoria pero me siento derrotado. Nos falta estar en el Espíritu, nos falta meternos en el Espíritu, porque la pelea es contra espíritus y potestades, no es con personas. Detrás de toda adversidad, hermanos, hay una raíz espiritual. Todo lo que nuestros 5 sentidos experimentan físicamente, primero es generado por algo que nuestros 5 sentidos no pueden detectar. No podemos detectar lo que viene, pero ya viene. Nuestros problemas son basados en una batalla en el reino invisible espiritual. Amén. En las regiones celestes. Ahí está esa posición donde inician estos ataques en nuestro diario vivir. Por eso, y al final les voy a mencionar qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a la tercera parte de este mensaje, hermanos. Dice, ¿qué debemos hacer contra esta guerra? Ya sabemos dónde están
¿De dónde inician los ataques? ¿Dónde está la posición? ¿De dónde vienen estos problemas? Ya sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer para atacar a estos ataques? Fíjese bien. Yo les invito, les motivo, hermanos, que leamos el Efesios 6:12 cuantas veces sea necesario, hasta que sea parte de nuestra vida. Porque de esta manera, usted y yo, cuando caminemos a donde vayamos, alguien nos dice algo, oh, ya sé quién es un espíritu, es una potestad de la tiniebla. Dios no me manda a nadie a insultarme, Dios no me manda a nadie a ofenderme. Yo lo bendigo, pero reprendo esas palabras del diablo, las echo fuera y lo bendigo, y lo bendigo, y lo bendigo. Y usted sabiamente va a caminar y va a esquivar esos contratiempos, esos divideces, esos pleitos. No tenemos tiempo para eso, solamente tenemos tiempo para bendecir, Amén. y levantar el nombre del Señor en alto. Aleluya. Alabado sea el Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Leyendo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, antes de hacer lo que debemos hacer, hermanos, en esta guerra, primeramente es necesario saber lo que no debemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer el bien si no sabemos saber lo que no debemos hacer? No sabemos lo que no debemos hacer. Fíjese bien, es importante notar que el ser de la tiniebla, hermanos, viene con astucia y sagacidad a nuestro diario vivir. Él es un ser astuto y sagaz que viene a nuestro diario vivir. Y usted y yo necesitamos conocerlo, cómo Él obra. Y Él viene con todo tipo de espíritus, gretería, odio, furor, enojo, contienda, maledicencia. Es lo que Él trae. Pero usted y yo estamos en el Espíritu de Dios. Y no vamos a dejarnos usar por estos espíritus. Fíjese lo que dice aquí la palabra. Fíjese lo que dice a nosotros. Dice en Efesios 4:31, si lo tienen y quieren, le dice Efesios 4:31. Fíjese lo que el Señor nos pide a nosotros que somos luz. ¿Cuándo vamos a recibir las bendiciones si no nos quitamos de esto, hermanos? Si no nos quitamos de esto, estamos pagando todas las bendiciones, toda nuestra prosperidad, nuestra salud. Fíjese bien, dice aquí,